Hoy nos vamos a meter de lleno a resolver un enigma histórico. ¿Cómo es posible que una sociedad indígena del sur de Chile, a la que los propios españoles bautizaron como el Estado de Arauco, consiguiera plantarle cara y detener a todo un imperio? La pregunta, desde luego, es monumental. Hay que situarse. Estamos en el sur de lo que hoy es Chile. Y allí, un pueblo, conocido como los araucano-mapuches, frena en seco, pero en seco, la expansión de una de las mayores potencias del planeta. La cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo fue posible algo así? Pues parece que la pista principal la tenemos en ese mismo nombre. Ojo, no los llamaron tribu, ni clan, los llamaron Estado. Una palabra con un peso político y jurídico enorme para la gente del siglo XVI. Vamos a ver qué se escondía realmente detrás de ese término. Bien, vamos a analizar esto a fondo porque es fascinante. Si uno se pone a leer las primeras crónicas españolas, se encuentra con un montón de contradicciones que, en vez de aclarar las cosas, lo que hacen es sembrar más y más dudas sobre qué era exactamente aquello que llamaban Arauco. Mirad, esta es la definición más conocida, la del poeta y soldado Alonso de Ercilla. Y lo que describe es un territorio sorprendentemente pequeño, 20 leguas por 7. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de unos 100 por 40 kilómetros, más o menos. Sinceramente no parece la base de un poder capaz de frenar a un imperio. Y aquí es donde empieza la paradoja. Porque es que el propio Ercilla, en su famoso poema épico, se pasa cientos de páginas narrando batallas, alianzas y movimientos militares que abarcan un área muchísimo, pero muchísimo mayor que esa pequeña provincia. Vamos, que su propia definición se quedaba cortísima. Algo no encajaba para nada. Claro, esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Cuando un español del siglo XVI decía la palabra Estado, ¿qué tenía en la cabeza? Porque su significado no era exactamente el que le damos nosotros hoy en día. Las fuentes de la época sugieren principalmente dos interpretaciones. La primera, bueno, que simplemente era un feudo, un territorio personal reservado para el conquistador Pedro de Valdivia. Pero la segunda es mucho más potente, que los españoles vieron allí una organización política tan compleja, tan estructurada, que la única forma que encontraron de describirla fue asimilándola a sus propias ideas de una república. Venga, pues pasemos a ver cuál era la verdadera estructura de este poder. Porque no era un solo valle, era una confederación formidable y estaba construida sobre 4 pilares fundamentales. Hay que quedarse con este número, el 4. Es la clave de todo el asunto. Un principio organizativo que vamos a ver repetido una y otra vez y que, como veremos, tiene unas raíces culturales profundísimas en el mundo andino. Resulta que el Estado no era un único lugar, sino una alianza, una federación potentísima de 4 provincias o valles interconectados: Arauco, Tucapel, Purén Lumaco y Mareguano Catiray. Juntas, estas 4 potencias formaban el auténtico corazón de la resistencia mapuche. Y ojo, que esto no es una teoría moderna sacada de la manga. Lo dijo el propio gobernador español Alonso de Sotomayor ya en 1589. Las identificó como las llaves más principales de la guerra. Ellos sabían perfectamente dónde estaba el núcleo del poder enemigo. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Esta estructura cuatripartita no es una casualidad, es un patrón que encontramos en grandes civilizaciones de todo el mundo andino, desde el mismísimo imperio inca hasta en diseños textiles milenarios. Esto nos dice que el estado de Arauco no fue una reacción improvisada, sino que era parte de una tradición política ancestral. Bien, ahora vamos a hacer zoom, vamos a desglosar cómo se organizaba esta sociedad por dentro. Porque era una estructura anidada, como muñecas rusas, con unidades sociales que encajaban unas dentro de otras de una forma increíblemente sofisticada. La unidad más básica que los españoles consiguieron identificar fue el levo. Así es como llamaron a la unidad política local, que estaba basada en el parentesco, en un linaje patrilineal. De hecho, era una estructura tan clara y eficaz que los propios conquistadores la aprovecharon para organizar su sistema de trabajos forzados, la famosa encomienda. El siguiente nivel, la agrupación de varios levos o rehues, era el ayarrehue. Esta es la palabra en mapudungún para lo que los españoles llamaban provincia, y es básicamente una federación de unidades más pequeñas. Es curioso porque aya significa 9, que era el número más común de rehues que formaban una de estas provincias mayores. Esta tabla lo resume de forma visual y muy clara. Los españoles llegaron y empezaron usando sus propias categorías: parcialidad, provincia, lo que conocían. Pero con el paso del tiempo, a medida que iban entendiendo mejor la realidad sobre el terreno, acabaron adoptando los términos indígenas rehue y ayarehue. Su propio lenguaje tuvo que adaptarse a la complejidad que se encontraron. Muy bien, pero
¿cómo podemos estar seguros de que todo esto no son solo interpretaciones de textos antiguos? Pues porque tenemos la evidencia física. La arqueología ha venido a confirmar toda esta complejidad de una manera, contundente. Más de 300. Hay que quedarse con esta cifra. Es el número de túmulos ceremoniales, los llamados cuel, que se han descubierto solo en el valle de Pure en Lumaco. Es un número bestial, que implica sí o sí una organización social capaz de coordinar y movilizar una cantidad de trabajo enorme. Y no son solo los túmulos, ni mucho menos. La arqueología ha desenterrado aldeas planificadas, sistemas agrícolas increíblemente ingeniosos, con campos elevados para evitar inundaciones, fortalezas defensivas y, sobre todo, la prueba de una población muy, muy densa. Esto desmonta por completo la idea de un grupo de cazadores-recolectores dispersos por el bosque. Y claro, toda esta organización social se traducía en una capacidad militar excepcional. Un cronista de la época, Miguel de Olaverría, contaba con auténtico asombro cómo había visto con sus propios ojos a un puñado de guerreros de Purén, 6, poner en fuga a 300 indígenas aliados de los españoles. Y aquí llega el punto que lo cambia todo. La arqueología demuestra sin lugar a dudas que toda esta complejidad social y política no surgió como una reacción a la conquista, no, ya estaba allí mucho antes. El Valle de Purén, Lumaco, era uno de los centros de poder y desarrollo más avanzados de toda la región. Así que, con todas estas piezas sobre la mesa, ya podemos volver al misterio del principio. Podemos resolverlo y, de paso, reescribir una parte muy importante de la historia que nos habían contado. Vamos a resumirlo. El estado de Arauco era real, no era una fantasía de los cronistas, era una confederación de 4 grandes provincias, construida sobre una estructura social jerárquica y anidada, y con una base material, visible en el paisaje, que demuestra una sociedad compleja y muy poderosa. Así que la clave de su increíble resistencia no fue solo la valentía individual, que también, sino sobre todo la organización. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Aquello que los españoles vieron y apenas llegaron a comprender, el estado de Arauco, era en realidad la punta de un iceberg cultural y político inmenso. Y esto demuestra que la historia, muchas veces, esconde mucho más de lo que revela a primera vista. La pregunta es, ¿cuántos otros relatos históricos que damos por sentados cambiarían por completo si nos pusiéramos a excavar un poco más profundo?